Bueno, ahora sí, de nuevo, buenos días. Continuamos con nuestra clase que cuando me fijé que me estaba explicando se nos acabó el tiempo. Pues ya les termino de explicar, aclarar la duda de quién, de compañero Hernández, que hizo la pregunta, que luego en un enumerador, bueno, en una fracción no puede aparecer un número decimal. Pues bueno, ya le contestamos esa pregunta a su compañero. Entonces estábamos diciendo que pues va a aparecer un tema pues, un poquito más avanzado, pero pues no es nada complejo que no les puedo explicar en este momento. Entonces les dije, supongamos que colocamos 0,1 y abajo 3. Pues nosotros ya sabemos que 0,1 es 1 sobre 10, ¿cierto? Y el 3 lo podemos transformar en fraccionario 3 sobre 1. Y existe un tema que le dicen vulgarmente, ¿sí? O sea, coloquialmente le dicen regla de la oreja, porque pues se parece a una oreja, ¿verdad? Se multiplica los de afuera y se multiplican los de adentro. Entonces se parece como una oreja, ¿no? Pero entonces realmente eso toma como nombre producto de extremos, los de afuera, e internos, ¿sí? Los de adentro. Pero pues a ustedes nunca se les olvida como regla de la oreja, ¿sí? Entonces se multiplican esos números. Si yo multiplico esos números me daría arriba 1 por 1. Entonces el resultado de los extremos queda arriba. Entonces sería arriba 1 por 1 y abajo. Quedaría un 30. Entonces quedaría 1 sobre 30. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos un decimal en alguno de los dos, en el numerador o el denominador, pues entonces tenemos una fracción y la fracción, y digamos tendríamos una fracción con dos fracciones, ¿cierto? Pues no sé si logren entender, pero entonces usualmente no pasa, ¿sí? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo que una fracción con dos fracciones? Sí, o sea, una fracción en el numerador tiene otra fracción y el denominador tiene otra fracción. En el numerador hay una fracción. Sí. O sea, más o menos esta estructura, miren. Entonces, ustedes tienen, aquí normalmente ustedes dicen esto es numerador, y abajo dicen denominador, ¿cierto? Ah, ya entendí. En el numerador iría un... Y pues, si ustedes tienen un decimal, el decimal se puede transformar en otra fracción, ¿cierto? Entonces tienen un numerador, tienen un denominador. Y si tienen otro decimal en la parte de abajo, pues se puede convertir en otra fracción, ¿cierto? Numerador y abajo denominador. ¿Sí? Bueno, si yo quiero comprobar si esto me quedó bien con una calculadora, pues entonces simplemente, eso sí tocaría en científica, no les serviría la estándar. Entonces yo escribiría aquí la opción fracción 0,1 y abajo el 3. Y quedaría sobre 30, ¿no? ¿Sí miran? Que esa fracción que está 1 es igual a 0,1. le da 0,30. Recuerden que eso es un ejemplo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el punto B, nada de eso, ¿no? Es simplemente un ejemplo que tenía una... Profe, disculpe, no lo escuché, es que se me fue la conectividad y entonces escuché entrecortado. Que no, que eso no tiene nada que ver con el punto 2B. Es un ejemplo que nada más una duda que le surgió a su compañero. ¿Listo? Entonces, Profe, pero ¿es obligatorio colocar el 1 debajo del denominador o...? pues como, digámoslo así, si ya se produjo arriba una nueva fracción, pues abajo también lo convierte en una fracción. ¿Cómo convierten ustedes el 3 en fracción? Colocándole un 1 abajo, ¿no? Entonces, pues obligatorio que yo diga así no, pero pues tocaría convertirlo así para poder sacar el resultado, ¿no? Porque algunos estudiantes dicen, no, yo sé que el 3 acá lo multiplico solo con el 30 y ya, con el 10, pero el 3 con el 10 y ya, y arriba queda el 1. Bueno, Cabrera, Carvajal,
Igualmente, eso no hace parte de ese tema todavía, ¿no? No vamos a trabajar todavía ejercicios así. Solamente estamos contestando o despejando dudas, ¿sí? O sea, esa duda nace de como cuando ustedes se ponen a pensar, profe, ¿y qué tal que en la parte de arriba tengamos un decimal? ¿Sí? Son como, ¿y qué pasa? ¿Sí? ¿Y qué pasaría? Sí. ¿Qué pasaría si? Y bueno, y ahí daríamos por terminado el punto 2b, ¿no? Entonces arriba tenían el 2, ¿cierto? Abajo el 100, simplificaron, entonces le sacaron al 2, le sacaron mitad, y al 100 le sacaron mitad, y ya, esa es la fracción resultante, ¿no? Y ahí se acabó la actividad 2, ¿cierto? Que si nos hubiera tocado hacer el punto D, entonces sería, ¿cuántos ceros? ¿Cuántos ceros tocaría colocar en la... 4 ceros. Ah, Profe, pero yo sí lo hice en el descanso y yo hice todo. bueno. Listo, entonces, pero entonces les estoy dejando la guía acá, los asteriscos, ¿cierto? Los asteriscos, los que tienen asteriscos son los que estamos solucionando en clase. Bueno, en este punto toca hacer lo mismo que en el anterior, pero miren que nos están dando una fracción, pero en la parte de abajo no tiene número 10, ¿sí? Vean, esta fracción aquí no tiene número 10. Este 3 medios, este 4 quintos, este 7 sobre 20, ¿cierto? Entonces necesitamos convertir este 2, este 5 y este 20 en cualquiera de estos números, 10, 100, 1000, 10.000, en cualquiera de esos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a convertir? Entonces, ahí viene de pronto, es necesario hacer un repaso de lo que miramos la clase pasada, pero entonces voy a utilizar aquí la opción de compartir pantalla, dividir pantalla. Profe, ¿cuándo nos va a decir los resultados de la evaluación de ayer? No me lo han entregado. Pero si ya la profesora de Pero ayer, biología hoy en y biología. sociales ya nos dijeron la nota. ¿Ya? Yo miro el... Sí, Sí, señor. profe. Porque yo miré que enviaron ayer las de primaria. No, también las de secundaria. Sí, también, profe. Ah, a las 9:03 la enviaron. Sí. Aquí dice que solo pasó. ¿Las puede dictar, profe? Aquí dice que lo único que pasó en sexto fue el estudiante Armando Pérez. Dice acá, que el resto se tiraron. Ay, profe. Nos asustó. Nos asustó. Yo también. Bueno, entonces voy a explicarles qué tienen que hacer en ese punto. Pues devolviéndonos a algo que yo ya expliqué, ¿no? Entonces por acá, habían tres casos, ¿no? Vean, entonces aquí decía conversiones. Caso 1, ¿cómo puedo convertir una fracción decimal a un número decimal? Entonces, si tiene 3 ceros, tiene 3 decimales. Esa no es, ¿cierto? Porque a nosotros nos están dando una fracción y en la parte de abajo no tiene ni el 10, ni el 1000. Entonces sería un 10. Entonces, caso 2, convertir un número decimal a fracción decimal. Entonces, nos dan un decimal y lo convertimos a una fracción. ¿Sí? O sea, el 0,25 lo convierto en 25 sobre 100. Ah, eso fue lo que acabamos de hacer, ¿no? Sí. Mira, el 0,3 lo convertimos en 3 sobre 5, ¿cierto? Bueno, este era un ejemplo que está haciendo acá. 3 sobre 10, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces, ese no es. O sea que debe ser el caso 3 el que necesitamos hacer acá. Pues caso 3, convertir una fracción. Ah, mire, esto que está acá. Mire, convertir.
convertir una fracción no decimal. ¿Qué es una fracción no decimal? Esto es una fracción no decimal. Son números enteros, ¿Por qué no es una fracción decimal? porque no tiene una coma ni un cero. Porque en la parte de abajo no tiene ningún, Porque no tiene divisores del 10. no tiene ni 10, ni 100, ni 1000, ni 10.000. No tiene potencias del 10. Entonces, y hay que convertirla en una fracción decimal. Entonces, ¿cómo lo convertimos en una fracción decimal? Entonces, miremos aquí un ejemplo. Entonces, 5 sobre 4, miren. ¿Cómo convertimos el 4? ¿Cómo convertimos el 4 en un 100? Entonces, multiplicando por 25. Arriba y abajo, ¿no? Por medio de la amplificación. Entonces, ¿cómo hicimos eso en esa clase? Pues yo les expliqué. Venga, ingresamos a ver qué están hablando. Entonces tocaría multiplicar el punto A con 5. Ujú. Entonces, yo les decía en la clase pasada, yo les dije, si quieren convertir el 4, entonces ese 4 va a ser el divisor. Entonces, revisemos, ¿será que puede convertir en 10? ¿Cuánto le da 10 dividido en 4? A través de, 2, profe. a través de esa división, yo me puedo dar cuenta si 10 por 4, si existe un número que multiplicado por 4 que le dé 10. Exacto, ¿no? Que no sea decimal. No existe, ¿cierto? Porque dice que Existe. 4 Porque 4 por 2, 8. entonces, es más cerquita. Entonces ahora revisemos si lo podemos convertir en 100. Entonces voy a hacer 100 dividido en 4. Da 25. Listo. Y da 25. Y ese 25 es la razón de por qué aparece aquí el 25, ¿cierto? Bueno. Entonces, como ya encontré que el 25 multiplicado por 4 me da 100. 25 por 4 me da 100, ¿cierto? 0. Entonces, a mí no me importa cuánto de arriba. Necesito es que abajo aparezca uno de estos números, bien sea el 10, el 100, el 1000. Listo, ya garanticé que apareció 100. Entonces, listo. ¿En qué queda convertido? 4 por 25. Yo ya a propósito multiplico por 25 porque quiero que convierta en una potencia de 10. Entonces me da 100. Y pues arriba 5 por 25 me da 125. Y esto que está acá es una fracción. Una fracción decimal. Y cuando ya la convierta en fracción decimal, ¿cuántos ceros tienen esa fracción? Tiene 2. Entonces, aquí el número decimal debe tener 2 décimas, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso que vamos a hacer acá. Convertimos la fracción que nos dan, o sea, 3 medios, lo convertimos en una potencia, en una fracción decimal que tenga en la parte de abajo 10, 100 o 1000, el que sea, ¿cierto? Y de ahí lo convertimos en un número decimal, ¿sí? Pues un número en lo que tengamos aquí, coma, y pues la cantidad, dependiendo de dónde tengamos que colocar, ¿cierto? Entonces, bueno, arranquemos con ese punto, porque ya miramos qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, si vamos a solucionar ahí, entonces hacemos la investigación de por cuál número tenemos que multiplicar arriba y abajo por medio de la división. Entonces, voy a mirar si él lo puedo convertir en 10. Entonces, al 10 lo voy a dividir con este 2, ¿no? Entonces, ¿existe un número que multiplicado por 2 me dé 10? 5. Listo, entonces, como es ese número, 5. ese número es el que está aquí, ese número se multiplica arriba y abajo por medio de la operación que existe en las fracciones que se llama la amplificación, ¿cierto? Entonces, se multiplicaría arriba y abajo por el mismo número. O sea que ¿cuánto le da ese resultado de esa multiplicación en la parte de abajo? O sea, 2 por ese número, ¿cuánto le queda? 10. Listo, le queda ahí entonces el 10. Y Profesora, que solo Y sea arriba da 15. denominador. arriba, sí, es enfocarnos en el denominador.
¿Y arriba cuánto le queda? 15. Y ese número va aquí arriba. Entonces, queda arriba el 15 y abajo el 10. Entonces, ¿cuántos decimales debe colocarle a ese número? 1. Entonces, como aquí en la parte de abajo, tengan cuidado porque mire, aquí en la parte de abajo debe haber un 1 y una cantidad de ceros. La cantidad de ceros que haya aquí en esta parte de abajo, debe haber un 1 y una cantidad de ceros, ¿no? Esa cantidad de ceros que hay acá es la cantidad de números que hay después de la coma, ¿no? Entonces, ¿cuántos números hay después de, cuántos ceros hay? Me dijeron que 1, entonces debe haber solo un número después de la coma, ¿no? Y aquí ese número lo tienen que organizar aquí, ¿cierto? Entonces ese número lo escriben ahí organizado y bueno, no mentira, sí, lo organizan ahí y miran cómo lo colocan. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Ya organizaron el decimal? Sí, señor. Entonces, ¿qué número escribieron aquí? Así como por saber si les quedó bien, ¿no? ¿Qué número escribieron acá? 1,5. Ah, bueno. 1,5. 1 y en el decimal 5. O sea, lo mejor. Listo, listo. Y pues el otro que vamos a hacer es el C, o sea, 4/5, ¿no? Entonces ahora pasamos al 3C. 4/5. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos al 5 para que se convierta en un número, una potencia, ¿no? Pues lo mismo. Pues, o lo pueden hacer mentalmente rápido, ¿cierto? No es tan difícil en este caso, ¿no? Si lo quiero convertir en 10, pues entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 10, ¿no? 2. 5 por 2. Listo. Entonces, ese número, entonces, ese que utilizan acá abajo, pues porque a propósito vamos a convertir el 5 en 10 y ese mismo arriba, y arriba lo que dé, arriba no tiene que dar 10, ¿sí? Si arriba les da algo, un 10, un 100, un 1000, por coincidencia no pasa nada, ¿sí? Pero no quiere decir que arriba también le tenga que dar una potencia de 10. Arriba le puede dar cualquier número, lo importante es que abajo sea una potencia de 10. Ya, profe. Listo. O sea que quedó convertido en la parte de abajo, ¿en qué quedó convertido esta multiplicación?
el nuevo denominador, ¿no? En 10, en 10. 10, 5 por 2, 10. Y en el numerador 4 por 2, 8. Entonces esta multiplicación no cambia de color. Y ya que hay un 0, habrá un decimal y ese decimal sería la respuesta del 4 por 2 Sí, y ahí tocaría agregarle un 0. La cifra. Y como unidad. de una sola cifra, ¿sí? Ese número de una sola cifra lo tienen que cuadrar acá. Sí, para que ese decimal no puede ser entero. Entonces, ese número, ¿cierto? ¿En dónde lo van a colocar? O sea, ese número que está aquí. En el decimal, En el decimal. después de la coma. Entonces, si lo van a colocar acá o acá. Entonces, si lo La colocan decimal. acá, Después de la coma. tienen que Sí, después de la coma. 0, ¿no? Y si lo Después de la colocan coma. aquí el 8, pues entonces aquí quedaría coma 0. Profe, como cuando vimos al inicio de que el 0 es como uno de los números que más se utilizan con la coma. Sí, en los decimales. Sí, señor. Ahí tocaría el 8 y en la unidad 0. Sería 0,8. Listo, entonces ustedes lo organizan ahí. Ya. Nos dejemos que piensen otro ratico los niños ahí. Es que de pronto están, o vayan a preguntar, 30 segundos si quieren hacer alguna pregunta. Profe, ¿cuál es el de? Es que no lo alcancé a escribir. Vamos para allá. Quería ver si lo puedo bajar acá rápido. Profe, o sea que primero para hacer una fracción tocaría mirar el denominador y para hacerlo decimal tocaría mirar el numerador. Ya, profe, gracias. Espere, ¿cómo así? Espere. O sea que, ¿puedo rayar la pantalla, profe? Sí, ahí la tengo deshabilitada. Así. Y acá tengo una flecha. Ahí se tiene en cuenta al principio. O Sí. sea, este que va el resultado acá. Y Sí. este nos va a decir si cuántas ¿Cuántos números hay después de la coma? Ajá. sí. Entonces, como el 1 tiene un 0, ¿cierto? Entonces, aparte de un 0, entonces hay un número después de la coma, solo uno. Y si usted arriba tiene un número 1, entonces usted empieza a rellenar de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, desde allá hacia acá. Y pues usted utiliza el número que tenga arriba, pues el último que utiliza ya es el 8. Y si no tiene, Desde el 0 es la centésima. entonces completa con 0. Entonces completa con ceros. Entonces usted, ese 8 que tiene acá, ¿cierto? Tiene que empezarlo a utilizar de aquí hacia allá, ¿no? Entonces si coloca aquí el 8, entonces ¿qué coloca aquí? Un 0. Eso, pues eso es. Bueno, y pasamos al punto de, que sería 7 sobre 20. Entonces 7 sobre 20, ¿por cuánto lo multiplicamos? Entonces, para Por ello, 5. entonces, ¿será que al 10, al 20 lo puedo convertir en 10? No se puede, profe. Se puede porque el 20 es más grande que el 10. Ajá. Entonces, al 20, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 10? Entonces, me lo acaban de responder. Tocaría 100 dividido 5, entre profe. 5. O sea, por 100. Sí, por 100. Sí, El número multiplicado toca más grande. 100. Entonces, ¿por cuánto? Por 5. Listo. Entonces, ya saben qué número colocar. Ese mismo número que funciona acá es el que nos sirve a nosotros para aplicar la amplificación, ¿cierto? O sea, se multiplica por ese mismo número arriba y por ese mismo número abajo. Entonces, queda convertido en la parte de abajo en cuánto? El 20 multiplicado por ese 5 que están diciendo les quedaría convertido en... ¿Cómo fue que dijo? ¿En cuánto queda convertido? El En 20. 100. Listo. Y en la parte de arriba,
En 35. Eso, entonces, ese Sería número 0,35. 35 lo tienen que organizar acá. Entonces, empiezan a rellenar los números en este orden. Colocan el número acá, colocan el número acá, y van colocando los números ahí. Si solamente es un número, pues colocan, si solo tiene un número, pues lo colocan acá, ¿cierto? Si tiene dos números, pues ocupan estos dos lugares, ¿cierto? Si tiene tres números, pues ocupa estos tres lugares, ¿cierto? Pero el 35 de arriba es 3 y 5, ocupa solo dos lugares, ¿no? Y el resto lo rellenan ¿con qué número? Con Cero. ceros. Ceros. 0. Listo. 10 mensajes en el chat. Entonces, bueno, sí, les voy a organizar en el Excel, les voy a organizar los resultados de la evaluación y les Profe, voy, ¿y nos lo va a enviar por el grupo de matemáticas? les voy a organizar los resultados de las evaluaciones y los que ya han presentado, los que no han presentado, los que deben corregir, ¿listo? Profe, yo no estoy en el grupo. Ahí hay un link. Un enlace, Valentina, yo ya se lo voy a enviar. Ella le pide a alguien que esté en el grupo y se lo envía. Listo, igualmente en Cestodos yo envío información a Cestodos, al grupo mío, y hay personas que lo reenvían allá, ¿cierto? Entonces le comparten automáticamente al grupo de Cestodos. Igualmente en ese grupo no pueden estar allá tranquilos porque lo único que se envía allá es temas de matemáticas, ¿sí? O sea, de la asignatura. Ahí Pero no, solo el anfitrión puede copiar el enlace y enviárselo. Profe, ¿nos puede dar las notas, por favor? Las dictas. Quedan 6 minutos. Por favor. Porfa. Sí, profe. notas, ¿cuánto queda? 6 6 minutos. minutos. Solo quedan 6 minutos y 40. Pues pero yo ya les dije que el único estudiante que pasó es un tal Armando. Profe, no hay ningún estudiante que tenga el nombre Armando, solo usted. Excepto un profesor Excepto un profe. que se denominó El profe en Facebook nada el más es un príncipe de estudiante las de la vida. matemáticas. Bueno, ¿qué digo? ¿Qué les digo? ¿Los que pasaron nomás? No. Las notas de todos, las notas de todos. De todos, Profe, profe, rápido. Bueno, pero entonces está bien a escala. Entonces, según esto nadie pasó. ¿Qué? Claro, según esto nadie pasó. ¿Por qué? Pues déjenme, yo pregunto bien la escala, ¿listo? ¿Qué escala manejaron ahí? ¿Tiene números de 1 a 10? Sí. Entonces, profe, diga los de 1 a 10 y yo me Seis. lo sé, profe, yo me lo sé. No dice los números de 1 a 10. Entonces, El más alto que sacó se sacó 4,0. Pues ¿será que eso es 4 de nota? 4. 4. Es un 4, profe. O sea, los demás dicen. Profe. ¿Cuánto tiempo queda? ¿5? ¿Cómo así? ¿Todo el mundo perdió? Sí, ¿En serio, profe? ¿No es un juego? ¿Todo el Profe, mundo entonces perdió? diga quiénes pasaron con la nota más alta. Bueno, aquí dice, yo supongo que si dice Amaya pasó, tiene una nota aquí de 1,5, quiere decir que le quedaron 3 buenas. Dice por acá, Bastidas 1, entonces sería 2 preguntas que le quedaron buenas. Basto 2, quiere decir que le quedaron 4 buenas, ¿sí? Bedoya 2, 5, quiere decir que le quedaron 5 buenas, ¿sí? Cabrera 3, sí, pero o sea, ahí quedarían perdiendo, ¿no? Profe, ¿esas no son las notas? Pues sí, yo creo que son. Profe, pero Sí, tiene pero que estoy aparecer diciendo del 1 al 5 de... No, por eso. 1 a 5. Digo que sacó 2,5, según el sistema, estaría diciendo que usted le acertó a 5 preguntas de las 10, ¿sí? Profe, Cinco rápido. perdiendo. Rápido. Profe, sacar el tiempo. Iba en Cabrera. La envió, yo la envío, ¿listo? Yo la envío por
por el grupo. Ay, profe, es que ya, o sea, es que que todo el mundo aprendió. Vuelva a Profe, ¿cuánto se sacó de la onza, profe? Sacó 4, Valentina, profe. espera que el profe dijo que hoy le iba a enviar en la tarde. Profe, entonces, ¿quién se sacó Ay, 4? profe, que todavía queda un poquito de tiempo. digamos, no, pero utilicémoslo para adelantar la guía. Entonces el lunes les muestro las guías. Bueno, ahora viene esta parte que es una balanza. Entonces, esta balanza hay que equilibrarla. Entonces, o sea, ¿qué le vamos a colocar acá? Tenemos 4 opciones. Le podemos colocar la pesa de 3/4, de 1/2. Entonces tocaría pasar la decimal, las fracciones. Entonces, necesitamos colocarle, aquí tenemos el decimal 0,75, necesitamos colocarle la fracción que represente lo mismo, ¿sí? O sea, una pesa que sea el mismo peso, ¿no? Bueno, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que transformen el 0,75, ¿sí? A una fracción decimal. Entonces, si aquí tenemos el 7 y el 5, ¿cuántos decimales colocamos acá? O sea, ¿cuántos ceros colocamos ahí? Perdón, después del 1. 2 ceros. ¿Y qué número vamos a escribir arriba? Vamos a escribir 75. 65. 5 sin coma y ya ustedes saben qué pasa con el 0 si queda al inicio, ¿no? Es que solamente colocan en la parte de arriba el número ¿cuál? 75. Y ese número, pues esa fracción que está aquí todavía no se parece a ninguna de estas, ¿cierto? ¿Cierto que no? O sea, no, esa fracción no es ni 3/4, ni 1/2, ni... ¿Por qué? Porque toca simplificarlas. Entonces, ¿por cuánto vamos a simplificar esa fracción que les dio ahorita? Que arriba es ¿qué número? Ya, Dividido en 5. Por 5 porque 75. todos terminan en 5 o en 0. si terminan en 5 o en 0, se pueden dividir Por en 5. o se pueden sacar quinta. Entonces simplifiquen por quinta. Entonces, arriba ¿cuánto les da esa simplificación? 15. 15. Ajá. Y 20. Todavía no da. Ay, no nos da, toca volverlo a Simplificar. simplificar. Porque las dos todavía siguen en 5 y en 0. Y abajo el 100 dividido en 5, ¿cuánto les dio? O sea, que le sacaron quinta. No, pues yo ya sé cuál es la respuesta. Yo también. Pero entonces llegan a esta parte, ¿cierto? Llegan a esta parte y todavía no se parece a ninguna de estas, ¿cierto? Entonces, Va a volver a vuelven a simplificar. simplificar por 5, ¿no? Entonces, ese 15 de arriba vuelven y lo simplifican por 5 y ahí ya van a mirar la respuesta, ¿cierto? Lo simplifican por 5 y ya ahora sí van a notar que entre las respuestas, ¿sí? O sea, esta última fracción sí está entre estas, ¿no? Y esa es la fracción, ahí se dan cuenta qué pesa deben colocar acá. ¿Listo? Y hasta ahí quedamos hoy. ¿Listo, niños? Y la otra Sí. que hacemos el 20. Entonces, voy a mirar. Bueno, profe, chao. Gracias por la clase. Les voy a organizar todo ahorita. Profe, mándenos Por favor, la respuesta. la nota ya. Chao, profe. Por favor. Chao. Chao.